yo les voy a presentar hoy brevemente un poco de los hallazgos sobre mi investigación en la tesis doctoral. Estoy realizando la tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, en el programa de doctorado de comunicación arquitectónica. Y el tema es precisamente discutir un poco los discursos sobre la transformación social que manejamos en la formación arquitectónica, inicialmente en Latinoamérica. Esto surge, esta problemática surge porque nos estamos cuestionando sobre el futuro de nuestra región. ¿Qué tipo de arquitectos queremos formar? ¿Para qué desarrollo futuro de Latinoamérica? Entonces, inicialmente, lo que hemos hecho es plantearnos cuáles son las problemáticas por las que atraviesa nuestra región. Hemos determinado estas primeras 8 grandes problemáticas abarcativas. No son exclusivas de la región Latinoamérica. Algunas de ellas se muestran con muchísima más intensidad por las condiciones socioeconómicas, culturales de algunos de nuestros países. Y nos hemos planteado que frente a estas problemáticas y a estas consecuencias como el cambio climático, la brecha existente entre riqueza y pobreza, la violencia y la inseguridad que vivimos en algunas de nuestras ciudades, el tema de la informalidad, el crecimiento desmedido de nuestras ciudades, o el individualismo que vivimos. Frente a esto, ¿qué futuro quisiéramos en positivo, ¿no es cierto? Porque nos estamos planteando qué sería lo que debemos transformar en en nuestra, en nuestra sociedad. Y entonces hemos encontrado más o menos estos 8 estas 8 grandes metas o propósitos que quisiéramos para el futuro próximo de nuestra región, ¿no es cierto? Un ecosistema equilibrado en el que las megaciudades que tenemos, como Buenos Aires, como Sao Paulo, como México, como Lima, entren en armonía con toda la riqueza biodiversa que tenemos en la región. Y asimismo, empezar a tratar temas de justicia social, de redistribución, no solamente de la riqueza, sino del espacio también. Un tema de rescate de la cultura vernácula, que muchas veces la sacrificamos a favor de la cultura global. El tema evidentemente de la paz y de la seguridad frente al armamentismo, a la violencia, al narcotráfico, etcétera, etcétera. A la final lo que queremos es una mejor calidad de vida. Y sabemos que la educación es una de las vías para llegar a esta transformación o a este cambio social. Entonces, a partir de este marco, digamos, vemos qué estamos haciendo para alcanzar ese futuro en nuestras escuelas de Latinoamérica. Y entonces, bueno, básicamente nos preguntamos qué aprendemos en las escuelas de arquitectura y cómo aprendemos eso que aprendemos en las escuelas de arquitectura. Y entonces, bueno, inicialmente y como marco hemos querido rescatar un poco cuál es el perfil básico o el perfil genérico del arquitecto, ¿no es cierto? Muchas veces se piensa que los arquitectos solamente diseñan y construyen lo que diseñan, pero más allá de la edificación, la arquitectura es una herramienta o es una estrategia para el mejoramiento del hábitat en realidad. Y entonces, bueno, cuando pasamos al tema de cómo aprendemos en las escuelas de arquitectura,
nos encontramos que el método tradicional de aprendizaje es el taller de proyectos. Es decir, tenemos un espacio integrador donde todas las asignaturas confluyen y se plantea un proyecto, o bueno, se plantea un problema y este problema se tiene que desarrollar en base al método proyectual, ¿no es cierto? Sin embargo, en los últimos 50 años, el aprendizaje basado en proyectos arquitectónicos o de producción de espacio ha ido cambiando, ha ido evolucionando respecto a su estructura básica, ¿no es cierto? Inicialmente se pensaba que el taller era un espacio donde el docente era considerado el maestro arquitecto y todos los estudiantes eran aprendices de este maestro. Y entonces el maestro lo que hacía era transferir sus saberes y no más. Y muchas veces ni siquiera se tenía una reflexión sobre los métodos didácticos del proyecto como tal. Hoy en día es cierto que pensamos en que los estudiantes siguen siendo aprendices, pero la posición de aprendiz también la asumen los docentes, porque ahora pensamos que estamos en un espacio colaborativo y es un espacio de intercambio, ¿no es cierto?, donde todos aprendemos algo. Además, estamos avanzando hacia una desjerarquización dentro de la formación arquitectónica, donde las relaciones horizontales son muy importantes porque finalmente el proyecto tiene que ser desarrollado en conjunto, de manera interdisciplinar o a través de un diálogo. Es interesante que dentro de los sujetos de aprendizaje entran hoy en día también los usuarios que, bueno, no nos gusta usar esta palabra de usuario, nos gusta más la palabra habitante, que es la persona que va a habitar estos espacios proyectados, ¿no es cierto? Y entonces la idea es que el habitante también pueda participar del proceso de diseño en estos proyectos. Y evidentemente el espacio de aprendizaje era pues el aula taller, que era un laboratorio de experimentación o del desarrollo del proyecto. Sin embargo, en los últimos 50 años, la apertura del aula taller hacia escenarios naturales para conectar al estudiante con problemáticas reales ha ido tomando muchísima fuerza. Con este primer pantallazo, digamos, o con este marco teórico un poco, lo que hemos hecho es identificar los discursos y la ideología en las prácticas docentes en arquitectura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Metodológicamente lo que hicimos fue una cartografía. ¿Qué tipo de cartografía? Empezamos a buscar las publicaciones en revistas especializadas o en actas de conferencias sobre didáctica y didáctica de la arquitectura, didáctica de la educación superior y didáctica de la arquitectura específicamente, las experiencias docentes en nuestra región. Y entonces hemos encontrado a partir de más o menos del año 2015 hasta la fecha, hasta inicios del año 2022, aproximadamente 200 publicaciones que se encuentran a lo largo de 18 de los 20 países latinoamericanos. Esto es interesante porque nos permite tener una visión general de qué sucede en Latinoamérica en el aprendizaje o en la formación de arquitectura. Y entonces, con la lectura y el estudio de estas publicaciones, lo que hicimos fue detectar algunas líneas conceptuales, basándonos en los objetivos de la práctica que se estaba transfiriendo, las áreas y los contenidos curriculares que abarcaban estas prácticas, los escenarios de intervención, los actores participantes, las estrategias y tácticas usadas para el aprendizaje de los estudiantes y los resultados alcanzados. Alrededor de este análisis o de estas líneas conceptuales, lo que hicimos fue empezar a sacar las palabras clave, tanto de las publicaciones como de la experiencia misma como tal, y encontramos 11 categorías discursivas
que ya las vamos a ver más adelante. Y la última parte de esta fase de la investigación fue hacer una síntesis, hacer una red de conexiones, ver cómo cada una de estas publicaciones, de estas más o menos 200 publicaciones, se conectaban a estas categorías discursivas. Y entonces empezamos a ver cuáles eran las que se repetían, cómo se conectaban unas con otras, y empezamos a sacar las tendencias discursivas. Esto con un claro objetivo de ver en qué estado está el aprendizaje de la arquitectura en nuestra región. Aquí lo que podemos ver, además, por temas de la misma investigación, es todo este tema de la epistemología del sur y de revalorizar el sur global, y por lo tanto cambiar un poco la perspectiva de nuestra región con respecto al mundo occidental, ¿no es cierto? Entonces, por eso le hemos dado la vuelta al mapa y queremos comprenderlo desde una epistemología más nuestra, más propia. Las tendencias discursivas son estas, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos el gráfico que vemos a la derecha. Nos muestra bueno, en este gráfico, este fue un gráfico preliminar, tenemos aproximadamente 120 de las experiencias analizadas, y lo que hicimos fue esta suerte de atrapasueños, donde alrededor en círculo están las experiencias analizadas, y en el centro están las 11 tendencias discursivas. Tenemos la experimentación formal en el aprendizaje de la arquitectura, todos los temas de sostenibilidad ambiental, el tema de la participación y de la solidaridad, la implicación estudiantil, las tecnologías especializadas en materiales, en cálculo energético, etcétera, las TIC y la virtualidad. Ustedes saben que la arquitectura gráficamente, visualmente, hoy en día se comunica a través de muchos medios virtuales. Después apareció esta tendencia discursiva de la hibridación y de la interculturalidad, que tiene que ver un poco con la recuperación de lo vernáculo y de lo propio, ¿no es cierto? La interdisciplinaridad y la integración, la visualidad y la sensorialidad, la conservación de la memoria y el patrimonio, y la experimentación lúdica. Y entonces conectamos cada una de las experiencias a estas 11 tendencias discursivas, y si es que ustedes se fijan, hay 5 de ellas que empiezan a tener mayor conexión. Y además, no solamente eso, sino que empezamos a ver cómo entre unas y otras también se conectan, y entonces empiezan a tener una relación directa unas con otras, de tal forma que nosotros pudimos determinar estas 5 tendencias discursivas que podemos ver a la izquierda. La formación en arquitectura se centra en la innovación a través de la creatividad, se centra en la formación ambiental y en la sustentabilidad frente al cambio climático, evidentemente. Los aprendizajes en solidaridad y en participación, con una clara idea de que hay que desjerarquizar la figura del arquitecto como este genio creador que solamente sirve a una élite o sirve al poder, y más bien es un profesional que está dispuesto a democratizar el espacio, ¿no es cierto? La interdisciplinariedad como una tendencia, yo creo que general en toda la formación superior. Y a la quinta tendencia discursiva la hemos llamado esta de arquitecturas otras, que es esta idea de las prácticas distintas a las convencionales en la arquitectura, y que nos permiten enfrentarnos a los cambios o a las tendencias globales desde cada una de nuestras particularidades. Con estas 5 tendencias discursivas, bueno, lo que hicimos fue, ya tenemos qué es lo que está pasando ahora en nuestra región, ¿no es cierto? Qué se está aprendiendo, qué se está haciendo en las aulas, y ha sido muy interesante ver además los métodos que utilizan los docentes, los resultados, la implicación de los estudiantes
en el aprendizaje de la arquitectura, pero después nos preguntamos, bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? Entonces, bueno, lo primero que hicimos para ir dilucidando de qué nos sirve toda esta investigación fue contrastar este análisis con las percepciones de sus propios actores. Entonces, armamos una encuesta de percepción y tuvimos un nivel de respuesta de 79 autores que nos respondieron de las aproximadamente 150 experiencias que teníamos en ese momento. 79 actores nos respondieron, un poco más de la mitad, y de ellos pudimos concretar 17 entrevistas, no solamente con docentes, sino también con estudiantes que participaron. Y entonces, en estas entrevistas lo que hicimos fue realmente cotejar los aprendizajes en las experiencias compartidas. Tenemos aquí algunos resultados. En la izquierda podemos ver una nube de palabras que sale de un ejercicio alrededor de las palabras clave que levantamos de todas las experiencias. Y a la derecha podemos ver cuáles son los temas más recurrentes o las metodologías más usadas en estos casos de estudio, ¿no es cierto? En estas prácticas analizadas. Es interesante cómo se va viendo cuál es la tendencia, ¿no es cierto? Si bien la arquitectura se piensa como hay que diseñar casas, lo que se está haciendo es diseñar espacio público y entonces y es regresarle a la ciudadanía la opción de utilizar el espacio o al menos con esa intención, ¿no es cierto? Pero además, evidentemente tenemos el tema de la sostenibilidad por todo este tema del cambio climático y la conciencia que ya hemos logrado levantar en la formación universitaria. Y asimismo, en nuestra región, el tema de la memoria y de la identidad es súper fuerte, la recuperación, ¿no es cierto? Las metodologías más usadas, como ustedes ven, es los casos de estudio y evidentemente el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que es como yo les decía, es la forma en la que se aprende arquitectura, no solamente en la región, sino en todo el mundo. Pero en estrategias didácticas, evidentemente está el dibujo, pero también se está pasando hacia el diálogo grupal. Hace un momento en la primera conferencia nos hablaban del aprendizaje colaborativo compartido. Evidentemente se está eliminando esta idea de que individualmente puedes hacer las cosas. Hoy en día nos pensamos como colectivos, ¿no es cierto? También preguntamos en estas encuestas y en estas entrevistas acerca de los trabajos de titulación y cuáles eran los temas recurrentes. Tenemos dos que son muy, muy interesantes, que es el tema de la ecología y de la sostenibilidad y el tema del compromiso socioambiental, ¿no es cierto? Y entonces vemos que estas 5 tendencias discursivas sí tienen una relación directa. Al menos las 3 primeras, la de creatividad, la de formación ambiental y la de solidaridad, están como que muy, muy enraizadas en el aprendizaje actual de la arquitectura. Con todo esto, bueno, aquí podemos, les quería mostrar un poco de imágenes de las experiencias que analizamos. Tenemos experiencias desde temas creativos, temas lúdicos en las aulas, temas de salir a la realidad, de trabajar con la gente, temas de trabajar con el dibujo, con la representación, con los laboratorios de fabricación digital, los Fab Labs. Y entonces hay realmente una exploración bastante diversa en el aprendizaje de la arquitectura. ¿Qué emergencias nos surgen? Porque esto es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo novedoso? Respecto a métodos, lo más novedoso es el aprendizaje basado en la transferencia de conocimientos a la gente que no es especialista en arquitectura. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la democratización del conocimiento y evidentemente la metodología del aprendizaje-servicio que, a pesar de que está de moda, es una metodología bastante efectiva para un aprendizaje cooperativo, ¿no es cierto?
Dentro de las estrategias tenemos, bueno, la transdisciplinariedad, las transversalidades y el tema de la realidad aumentada y del storytelling. Y frente a temas de proyecto, es muy interesante ver cómo empiezan a surgir estas arquitecturas otras en los temas de proyecto, es decir, se está buscando las otras formas de hacer arquitectura que no sean las tradicionales, convencionales, para una formación un poco más transdisciplinar y más holística. Con estas emergencias y con las tendencias discursivas, lo que hemos hecho fue hacer una comparación con los perfiles de egreso. Inicialmente cogimos en el mundo, digamos, qué es lo que tenemos como perfiles de egreso. Y entonces, bueno, hemos tratado el tema de las competencias, de los resultados de aprendizaje, los perfiles como tal de egreso y algunos de los criterios para la acreditación de la carrera de arquitectura, ¿no es cierto? Y entonces hemos hecho un barrido estas siete instituciones, digamos, las más interesantes son las del Plan Bolonia en Europa, la RIBA en Gran Bretaña, la UIA, que es la que determina muchísimo sobre el perfil de arquitecto en el mundo, y de ellas se desprenden también la NAF de Norteamérica y la NECA de España. Esto simplemente para poder contrastar con lo que sucede en nuestra región. En nuestra región, entonces, tenemos un poco más de diversidad respecto a estos criterios de acreditación. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos el proyecto Tuning de Latinoamérica, que es consecuencia del Plan Bolonia de Europa. eh, Toda la metodología de acreditación de la Arcusur y todas las agencias acreditadoras de cada región, ¿no es cierto? Aquí lo que podemos decir es que el proyecto Tuning y la Arcusur nos plantean el camino a seguir. Y entonces, comparando un poco el perfil, las competencias, los resultados de aprendizaje, lo que queremos hacer es, bueno, decir, es posible lograr esa transformación social que poníamos desde el inicio. Es posible integrar o completar este perfil de egreso que se tiene. El arquitecto tiene que aprender a dibujar, tiene que aprender a manejar materiales, tiene que aprender a comunicar, tiene que aprender a diseñar, etcétera, etcétera, pero podemos centrarnos en esas problemáticas sociales de la región y poder lograr una arquitectura que sirva para crear un ecosistema equilibrado, por ejemplo, que sirva para conservar responsablemente el patrimonio, que sirva para reducir la brecha entre riqueza y pobreza, para vivir en una cultura de seguridad, etcétera. Y entonces, lo que queremos hacer, y es el punto en el que estamos ahora en la investigación, es completar el perfil de egreso genérico, general, para los arquitectos en Latinoamérica, con algunas competencias transformadoras, las estamos llamando así, las competencias para la transformación social, y con una proyección de aquí a 10 años, si es que fuera posible. Eso es lo que les queríamos compartir. Les dejo aquí un poco de las referencias que estamos utilizando para la investigación. Y nada, les agradezco muchísimo por escucharme y estaré atento.